También mi corazón se llenó de tristeza porque eh, pasaba por acá por la 29 una caravana muy alegre, con muchas personas, mucha bulla, la gente salía de las cuadras, tomaba fotos, hacía videos, se armó pues el alboroto en los barrios, y era una caravana gay, donde decían y manifestaban pues que viviera pues la comunidad. Exacto, el orgullo gay. Entonces, pues en mi corazón se sintió sensible porque nosotros como iglesia a veces no estamos quizás haciendo nada por llegar a esas personas. Y no solamente a esas personas, sino a otro tipo de personas que también necesitan conocer de Dios, transformar su vida. Entonces es una necesidad que tiene el mundo de conocer a Dios. Y también pues la parte de lo que pasó en Venezuela, que también me pareció algo muy álgido. Entonces leamos en Mateo 24, 6, 7. Dice, respecto a lo que estamos viviendo en este mundo, decimos que el mundo está, cuando yo normalmente me refiero al mundo, yo digo, este mundo está convulsionado. Y cuando hablamos del término convulsión en la parte de salud, decimos que es como un movimiento incontrolado de los músculos debido a una alteración del sistema nervioso, algo que no se puede controlar y que puede causar daño en la misma persona, en toda su parte esquelética y su parte muscular. Entonces, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, es algo que la misma palabra de Dios, ya desde hace mucho tiempo que fue escrita, ya lo estaba aconteciendo. O sea, ya decía que iba a pasar en algún momento. Y no es para que nos asustemos, ni para que temamos, ni tengamos miedo, no. Es para sentirnos gozosos de que nosotros conocimos la verdad, de que nosotros conocimos a Cristo, de que Cristo ha transformado nuestras vidas, que nos perdonó, que nos dio la oportunidad de tener una vida eterna. Entonces, sintámonos bien y estemos atentos, estemos fieles en el Señor y sigamos buscando de la presencia de Él, porque solamente en Él hay salvación. Y vamos a leer 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, lo estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Entonces, hay unas características bíblicamente de lo que estamos viviendo actualmente, de lo que es el mundo en este momento, un mundo convulsionado en la parte política, en la parte cultural, en la parte religiosa. Entonces, ya está escrito de qué va a pasar antes del fin. Entonces, como les digo, no es para que temamos, no es para que tengamos miedo, sino para que estemos gozosos y firmes en la fe, sigamos perseverando en buscar la presencia de Dios y en buscar cada día más de Él. Tuvimos el regalo precioso de conocer a Dios, no lo podemos desperdiciar. Amén. Entonces, ahorita sí vamos a entrar en el tema como tal. Y es mi nueva vida en Cristo. Mi nueva vida en Cristo. Cuando hablamos de una nueva vida, hablamos de que algo nace. Entonces, cuando decimos
nació el bebé de tal persona o tuve un bebé, estamos hablando de una nueva vida, nuevo nacimiento. Entonces está relacionado con un nuevo nacimiento, mi nueva vida en Cristo. Busquemos en Juan 3:3. Y aquí Jesús le estaba respondiendo a Nicodemo y le dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere él aquí? Le estaba explicando al maestro de la ley, a Nicodemo, que era necesario que nosotros naciéramos de nuevo. Nosotros ya habíamos nacido físicamente de una mujer, pero cuando conocemos a Jesucristo, nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Entonces hay una nueva vida en nosotros, hay una transformación, hay un cambio en nosotros. Entonces decimos que tenemos una nueva vida. Ya las cosas que pasaron se quedaron atrás. Antes de yo conocer a Jesús, yo era una persona diferente, tenía un carácter diferente, pensaba diferente, hablaba diferente, aún sentía diferente. Pero cuando yo conocí a Jesús, entonces, o cuando nosotros conocemos a Jesús, simplemente nuestra vida cambia. Entonces, ¿qué somos? Una nueva criatura. Entonces, nuevas criaturas somos en Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahorita todo es hecho nuevo. Hay un versículo que es muy conocido por nosotros, que es Juan 3:16. Juan 3:16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a juzgar a nadie. Él vino a dar una oportunidad de que las personas tuvieran un cambio, de que tuviéramos una vida eterna. Él no llegó a juzgar si hacían, si no hacían. Él simplemente llegó a dar enseñanzas de amor para las personas, enseñanzas que cambiaran sus vidas, que las transformaran, que las sacaran de ese religiosismo que venían en la ley. Entonces, dice el 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que un requisito puntual que expone el versículo es creer. Si creemos en Jesús, si creemos que Él es el Señor, que vino a salvarnos, a darnos la oportunidad, a perdonarnos, a darnos vida eterna, entonces somos ¿qué? Salvos. Dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, una de las condiciones, como les digo, es creer en Jesucristo. ¿Y cómo creemos en Jesucristo? Por medio de nuestra fe. Segunda de Corintios 5:17, como decía ahorita, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en el momento que decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, automáticamente hay un cambio y una transformación. Viene el Espíritu Santo a nosotros, nos empieza a formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué debe haber en nosotros? Siempre una disposición, porque yo puedo hacer la oración de fe y normalmente es algo que se utiliza mucho y se hace quizás cuando uno le predica a una persona o en las iglesias cuando llegan personas nuevas. La oración de fe, sí, todos podemos hacer en algún momento la oración de fe, pero a veces pueda que esa oración de fe si usted no la cree en su corazón, simplemente se convierte en algo que usted está diciendo y es pasajero. O sea, yo creo yo reconozco que soy pecador,
reconozco que el Señor Jesús me salvó, me perdonó. Usted puede decir toda la oración de fe, pero si usted no abre su corazón y no se dispone a recibir, no va a pasar nada. O sea, la oración de fe quedó allí y ya. No va, porque lo que realmente nosotros nos muestra que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón es el Espíritu Santo llega a nosotros y hay una transformación. Y después de esa transformación, a medida que va sucediendo la transformación, entonces, ¿qué va pasando en nuestra vida? Vamos generando frutos. Y esos frutos, ese cambio de carácter, ese cambio de la manera de pensar, de actuar, todo eso hace que nosotros seamos vistos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dando frutos. Entonces, lo importante no solamente es aceptar al Señor Jesús y hacer una oración de fe, sino vivir a Jesús día a día en nuestro corazón, dejarlo que Él entre y transforme nuestra vida. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos guía, nos corrige, nos consuela, nos transforma. Yo el miércoles que tuve la oportunidad de dar la enseñanza hablaba del Espíritu Santo y yo decía, ¿qué sería de nuestra vida si nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de recibir el Espíritu Santo después de que Cristo partió a la presencia de Dios? O sea, si el Espíritu Santo no estuviera aquí con nosotros, para nosotros humanamente sería muy difícil perseverar en las cosas de Dios, porque nosotros somos humanos, porque estamos en este cuerpo, somos carne, somos débiles, tendemos al pecado. Pero si el Espíritu Santo es el que está ahí con nosotros, Él es el que nos va a redarguir, el que nos va a decir, eso no está bien, el que nos va a convencer, el que nos va a guiar, el que nos va a transformar. Entonces nosotros como cristianos, sin la presencia del Espíritu Santo, no podemos perseverar ni podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces es el Espíritu Santo el que va formando esa parte de Cristo en nosotros. Producimos fruto, como les decía ahorita, cuando nosotros aceptamos, viene el Espíritu Santo y nos permite producir fruto. Dice, más el fruto, vamos a Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17 dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muchas veces nosotros, dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, quieren hacer lo bueno, pero es muy difícil porque estamos en la carne. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos sobreponernos a la carne. La carne puede tener muchos deseos de hacer muchas cosas que no le agradan a Dios, pero con la fuerza, el poder, el acompañamiento del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer esta carne en la que estamos y hacer lo que le agrada a Dios. Y leamos ahí mismo el versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, usted va a ser una persona con amor. Y va a sentir amor por usted mismo y también por las personas que le rodean. Va a ser una persona gozosa, que constantemente va a estar feliz, aún independiente de la situación, los problemas, las cosas que esté pasando. Su gozo está en Dios. Por eso usted va a estar constantemente feliz. No quiere decir que no vengan pruebas, tribulaciones, momentos de tristeza, porque somos humanos y vivimos situaciones que a veces nos afectan mucho, pero ¿cuál es la diferencia?
que si estamos en el Señor, Él nos va a fortalecer, nos va a hacer continuar el camino de la mano de Él. Vamos a ser personas con paciencia, buenas, la fe va a crecer en nosotros, vamos a ser bondadosos, todos esos son frutos del Espíritu Santo. Entonces hay un cambio en nosotros, el carácter y la forma de nosotros ver la vida. Dice, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, permanecemos en Él. También son tres cosas: recibimos el Espíritu Santo, producimos fruto y permanecemos en Él. Vamos a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, del 4 al 6. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muchas veces nosotros hablamos, decimos yo conozco a Jesús, yo voy a una iglesia, yo sirvo, yo hago obras de caridad o hablo a las personas de Dios. Bueno, una persona cristiana normal, pero si esa persona no cumple con los mandamientos, dice aquí que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es una condición. Nosotros cuando conocemos a Dios debemos cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas, guiarnos por la palabra de Dios. Si no lo hacemos, simplemente lo que estamos haciendo es algo vano y pasajero. Dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, nosotros cuando decimos permanecemos en el Señor o estamos en el Señor, entonces demos testimonio de eso. ¿Cómo somos nosotros desde que conocimos a Jesús? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nosotros continuamos o ustedes continúan haciendo lo mismo que hacían antes? No, ¿cierto? Ustedes desde que conocieron a Jesús y les abrió su corazón, ustedes ya no son los mismos de antes. Veníamos de una humanidad con un carácter, una forma de ser, una personalidad que nosotros mismos fuimos formando por cultura familiar, por simplemente porque uno como ser humano se va formando a medida que va caminando en la vida. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, simplemente esas cosas quedaron atrás. Y me refiero a las cosas malas. Muchas cosas cambiaron, ya no somos los mismos, ya no, si antes gritábamos ya no lo hacemos, si antes hablábamos vulgaridades ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque en el corazón de nosotros está el amor de Dios, porque ya no queremos lastimar a nadie, porque ya no queremos fallar, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces comienza a haber un cambio en nosotros y eso va dando frutos y va mostrando el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué ven de mí quienes me rodean? ¿Qué creen que ven las personas que viven con ustedes, sus familias, sus compañeros de trabajo, sus vecinos? Ustedes han preguntado, ¿qué ven esas personas en mí? ¿Qué soy yo para esas personas? Entonces, nosotros somos cartas leídas. Vamos a 2 de Corintios, leamos del 2 de Corintios 3, del 2 al 4. Segunda de Corintios 3, del 2 al 4. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso quiere decir que nosotros ante las demás personas, ante quienes nos rodean,
nosotros somos cartas leídas, quiere decir que ellos ven en nosotros, ellos deben ver en nosotros a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo formados por el Espíritu de Dios para tener el carácter de Cristo. ¿Qué debe ver una persona de afuera en nosotros? Bondad, amor, mansedumbre, paciencia. Muchas veces nosotros como cristianos no damos buen testimonio, a veces. Entonces las personas se pegan de eso, las personas que aún no conocen, que están allá afuera, se pegan de eso para decir, mírala lo que está haciendo y que es que va a una iglesia y que es que cristiana. Ustedes, yo sé que en algún momento lo han escuchado y empiezan a juzgar, a señalar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si una persona va a la iglesia, si una persona recibe a Jesús, entonces esa persona debe tener un buen testimonio. Pero muchas veces nosotros dañamos esa parte en las personas por no dar un buen testimonio. Entonces somos cartas leídas. A nosotros constantemente nos están viendo las personas de afuera, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, las personas que nos rodean siempre están pendientes de nosotros. Y es por medio muchas veces del testimonio que nosotros damos que otras personas sienten el anhelo y el deseo de conocer a Jesús. Porque entonces ven en nosotros una vida tranquila, una vida transformada, una vida conforme al corazón de Dios. Entonces esas personas sienten el anhelo y el deseo de también vivir eso que nosotros estamos emitiendo, eso también lo quieren vivir ellos. Entonces es importante nosotros dar siempre un buen testimonio. Somos la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Dice, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Usted que ya conoció a Jesús, que ya abrió su corazón a Jesús, que ya Dios está transformando su vida, usted es luz para su casa, usted es luz para su familia, para sus compañeros, para sus amigos. Ellos ven en usted una persona diferente. Entonces nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad, porque ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón y estamos transmitiendo el mensaje de salvación, que es que las personas conozcan a Cristo, que las personas lo acepten y puedan transformar sus vidas. Entonces somos luz en medio de las tinieblas. Dice, nos conocen por nuestros frutos. Mateo 7, 16. Mateo 7, 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces se refiere a qué. Nosotros, como les decía ahorita, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo, nos transforma, nos llena, nos cambia, nos hace personas diferentes. Nosotros vamos a generar fruto. Entonces por esos frutos las personas nos van a identificar como que somos cristianos, como que somos hijos de Dios. Entonces por los frutos nos van a conocer. Pero si usted no genera buenos frutos, si usted no deja que Dios haga esa transformación en su vida, simplemente las personas lo que van a hacer es señalar y no tener una buena referencia de usted. Entonces dejemos que el Espíritu Santo siga formando en nosotros el carácter de Cristo, pero debemos que disponernos, porque Él no lo hace a la fuerza. Nosotros debemos entregar nuestro corazón delante de Él, rendirnos, someternos a Dios, rendirnos y dejar que Él transforme y cambie nuestra vida. Porque si lo hacemos simplemente de palabra, o yo voy a una iglesia, o yo sirvo, o yo hago tal cosa, hago tal otra, pero nunca dejo que Dios transforme mi corazón siempre va a ser el mismo que era antes de conocer a Jesús, entre comillas. Porque cuando realmente conocemos a Jesús debe haber una transformación en nuestra vida.
con lo de la parte, hago aquí un aporte, y es que a mí me sorprendió muchísimo, y yo lo hablo mucho con mi esposo, pero es que yo no lo puedo creer, para mí es muy difícil ahorita con la parte de la política, lo de las elecciones. Yo le digo a mi esposo, me duele mucho, mucho que muchas personas de la iglesia posteen, pongan en el Facebook o en sus redes sociales cosas fuertes, cosas bruscas, cosas que pueden lastimar a otras personas. Y yo digo, o sea, si se supone que son personas cristianas que aceptaron a Jesús en su corazón, que el Espíritu Santo está en ellos, ¿cómo es posible que una persona cristiana hable de esa manera de otra? Cuando se supone que nosotros estamos llamados es a predicar el evangelio del amor, el evangelio que Cristo nos dejó. Si nosotros no somos nadie para levantar nuestra mano y juzgar. Entonces a mí eso me sorprende mucho porque son muchas veces líderes, pastores que publican cosas muy fuertes, y yo digo, no es posible. Entonces, si ese pastor algún día se encuentra a este político o a este personaje, entonces no le va a hablar de Cristo, ni le va a predicar, ni le va a dar el amor de Dios. Entonces, porque es que eso es muy fuerte lo que uno lee, y uno dice, bueno, entonces ¿dónde está el amor de Dios? No estamos llamados a eso, estamos llamados a mostrar el amor de Dios a todas las personas, independientemente de sus creencias políticas, culturales. Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas y a mostrar el amor de Dios para que las personas tengan una vida cambiada y transformada. Entonces, uno de los personajes bíblicos que en algún momento uno puede decir, ¿cómo es posible que haya hecho algo así si estaba tan cerca de Jesús? Y es Judas Iscariote. Él caminó con Jesús durante 3 años. ¿Ustedes se imaginan qué sería caminar con Jesús? O sea, nosotros creemos en Jesús, Él está en nuestro corazón, pero es que este personaje lo tuvo en físico. ¿Cómo se sentiría estar? O sea, yo solo creo que estar cerca de Jesús podría, o sea, la parte física debe ser algo fuerte, emocionante, no sé, debe ser algo muy bonito el solo hecho de uno estar cerca del Hijo de Dios en físico. Porque si aún espiritualmente para nosotros es bonito sentirlo en nuestro corazón, no me imagino sentirlo al lado de nosotros. Caminó con Él durante 3 años. Escuchó sus enseñanzas porque andaba con Él y con los otros apóstoles en todo momento. Vio los milagros que Jesús hacía. Sin embargo, su corazón nunca se transformó. Su corazón siempre siguió siendo el mismo. Su corazón nunca se dispuso a recibir todo eso que el Señor predicaba, todo eso que el Señor enseñaba. Él siempre tuvo un corazón cerrado. Entonces su corazón nunca fue transformado y finalmente ya sabemos cómo procedió. Dice, la cercanía física a Jesús no garantiza una relación verdadera con Él. En el caso de Judas Iscariote, por más que estuvo cerca, nunca hubo un cambio, una transformación, ni tuvo ni siquiera una relación con Él, porque donde él hubiese tenido una relación con el Señor, le había aprendido a conocer, pero él simplemente estaba ahí para arriba y para abajo con Él, pero pues nunca abrió su corazón. El servicio visible no reemplaza una transformación interior. Como les decía hace unos minutos, podemos servir en la iglesia, podemos hacer muchas cosas visibles. Y dice, ay no, este hermano mira todo lo que hace, ayuda, lleva para aquí, para allá, pero finalmente eso no garantiza que haya una transformación verdadera en el corazón. ¿Qué va a garantizar una transformación verdadera en el corazón? Los frutos del Espíritu Santo, los que nombramos ahorita: amor, gozo, paz, una transformación verdadera en nuestro carácter. Eso es lo que va a hacer que nosotros seamos diferentes
delante de los ojos de los demás. Dice, lo que permanece oculto en el corazón terminará manifestándose. Si nosotros, al conocer a Jesús, no abrimos nuestro corazón y no dejamos que Él meta su mano allá y empiece a transformarlo, entonces en algún momento las cosas que están guardadas ahí, quizás de nuestro pasado, quizás de nuestra niñez, quizás de una persona que me dijo algo y me hirió y me molestó, quizás de cosas que yo viví antes de conocer a Cristo, pero las tengo ahí herméticamente cerradas, no he dejado que el Espíritu Santo las cambie y las transforme. Eso en algún momento se va a manifestar de una manera inadecuada ante los demás, por medio de mi comportamiento, por medio de mis decisiones. En algún momento se va a expresar eso que está guardado, que no ha sido transformado, y fue lo que le pasó a Judas Iscariote, que terminó entregando a Jesús. O sea, como una persona que estaba cerca de él, que caminó con él, que escuchó enseñanzas, vio milagros, todo, decidió entregarlo sabiendo que lo iban a matar. O sea, no estaba convencido de que era el Hijo de Dios, porque si él hubiese estado convencido, él no lo había hecho. Nunca quizás tuvo en cuenta sus enseñanzas, nunca le creyó, nunca dispuso su corazón. Solo quien permanece en Cristo da fruto y persevera hasta el final. Independientemente de la situación, de las cosas que vivamos, independientemente de cualquier cosa que estemos pasando, si nosotros perseveramos en el Señor, vamos a tener la victoria. Muchas veces las cosas no son en el tiempo de nosotros. Por decir que todas, no, o sea, rara vez las cosas que uno quisiera sean en el tiempo de uno. Uno quisiera a veces que las cosas fueran como rapidito, pero no es así. Los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de nosotros. Los tiempos de Dios son perfectos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros debemos confiar en que Él hará las cosas en su momento, en el momento más indicado. Y si aún no las hiciera, nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir y a estar con el Señor, porque muchas veces Dios quizás no permite las cosas porque Él quiere que cambiemos otras, o espera que las cosas se transformen alrededor de nosotros para que nosotros podamos vivir lo que queremos. Entonces Él sabe por qué, Él sabe por qué hace las cosas, Él sabe en qué momento. Y nosotros simplemente debemos estar confiados y seguros que si nosotros nos hemos abandonado en las manos del Señor, Él hará. Que si nosotros hemos confiado en Él, Él hará. No debemos desgastarnos en nuestras propias fuerzas, porque terminamos cansados, angustiados, terminamos fatigados de estar luchando con situaciones familiares, en el trabajo, bueno, tantas áreas de nuestra vida diferentes que tenemos, luchando quizás con muchas cosas que nos desgastan y que nos hacen entristecer, que nos hacen cansar, y finalmente no va a pasar nada. En sus propias fuerzas no va a pasar nada. Eso va a pasar es cuando usted se suelte en las manos de Dios y deje que Él haga a la manera de Él, sin nosotros tener que ayudarle a nuestra manera, sino que Él lo haga conforme a su voluntad. Nuestro compromiso es buscar la presencia de Dios, estar fieles con Él, firmes con Él. Ese es nuestro compromiso. Ya Dios hará en el momento indicado. Entonces, el mayor testimonio de que verdaderamente estamos nosotros en Cristo no es cuando hablamos de Él, no es cuando hacemos una oración de fe y y quedó. No solo es cuando hablamos de Él, sino cuando se parece nuestra vida a la de Cristo. Entonces, yo he escuchado a Luz Dari muchas veces que ella dice que le dice a los prejuveniles que cuando vayan a hacer algo,
se pregunten, ¿será que esto lo haría Jesús? Entonces, en esta mañana les invito también, preguntémonos, cuando vamos a hacer algo, digamos, ¿esto lo haría Jesús? ¿Jesús pensaría así? ¿Jesús contestaría así? ¿Jesús haría esto así? Si usted se responde usted mismo, entonces eso es lo que usted debe hacer correctamente. Además, el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye. El Espíritu Santo que está en nosotros nos guía. Muchas veces, como decía el miércoles, nosotros creemos estar haciendo lo bueno y creemos que las cosas son buenas y vamos a tomar una decisión y creemos que es lo mejor. Pero por allá dentro de nosotros hay algo que no nos hace sentir tranquilos. No nos hace sentir tranquilos, como que no, pero yo veo que esto es bueno, pero yo siento en mi corazón que no. Ese es el Espíritu Santo que nos redarguye. Entonces debemos dejar que Él siga obrando en nosotros, ser sensibles a su voz, porque Él nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestros pensamientos. Entonces debemos, si estamos confiados en el Señor, si tenemos la plena seguridad de que aceptamos a Jesús en nuestra vida, de que el Espíritu Santo está con nosotros, entonces dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo para que nuestro carácter continúe siendo transformado. No es de la noche a la mañana, no es de un día para otro. El Espíritu Santo va a ser un proceso con nosotros y nos va a transformar a la estatura de Cristo, al carácter de Cristo. Pero ¿qué es necesario para Él? Tener el permiso de nosotros, porque Él no lo va a hacer a la fuerza, porque nosotros somos los que debemos disponer nuestro corazón para que Él continúe transformando. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos juntamente crucificados con Él. Si nosotros lo aceptamos, ya no vivimos nosotros, o sea, ya este cuerpo no nos pertenece, este cuerpo le pertenece a Dios. Por eso también debemos cuidar de nuestro cuerpo, también lo decía el miércoles, debemos cuidar de nuestro cuerpo, no afectarlo quizás con nuestra alimentación, con nuestras rutinas, con lo que vemos. Hoy en día las redes sociales, todos lo sabemos, todos tenemos celular, todos tenemos redes sociales, bueno, la mayoría, y hay muchísima información, muchísima información. Las fuentes de las informaciones son importantes. Cuando estábamos en la universidad, había un profesor que siempre nos decía: cuando usted lea algo, cuando usted entre al internet, siempre revise la fuente de información. Las fuentes, hoy en día hay muchas fuentes que lo único que hacen es perjudicar, calumniar, crear contenido falso, y muchas veces nos ponemos a ver el celular y todo eso es lo que va entrando a nuestra mente, todo eso es lo que vamos consumiendo, porque nosotros somos consumidores virtuales de las redes sociales, y todo eso que va llenando nuestro pensamiento, van creando argumentos en nosotros, va llenando nuestro corazón de emociones, de sentimientos, nos va contaminando. Entonces es mucha la información que hay, y no toda la información. Yo podría decir que quizás a veces más del 50% de lo que nosotros podemos ver en las redes es falso, o está mal interpretado, o es algo creado hoy en día con la IA. Ustedes saben que muchas cosas se pueden hacer. Entonces no, eso es también cuidar de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, saber seleccionar la información que nosotros consumimos. Dice, bueno, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Reconocemos que el Señor Jesús vino a esta tierra con un propósito: perdonarnos, darnos la oportunidad de ser hijos de Dios, de tener una comunión con el Padre, de ser salvos, de tener una vida eterna. Tenemos el regalo precioso de Jesucristo, y si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Como les digo, no es fácil, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Humanamente es difícil. Humanamente usted no puede decir: yo voy a cambiar esto, de ahora en adelante voy a actuar de esta manera. Si usted no tiene la ayuda del Espíritu Santo, humanamente se nos va a hacer muy difícil actuar en nuestras propias fuerzas. Entonces, no nos desgastemos más, abandonémonos en las manos de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Descansemos en Él. Dice que Él nos dejó la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Él nos puede dar, esa paz que llega a nuestro corazón y nadie nos la puede quitar, independientemente de las pruebas, de los problemas, de las situaciones que vivamos. Esa paz que nosotros tenemos dentro, nadie nos la puede quitar, porque el mundo no nos la dio fue Cristo en nuestro corazón, y es algo sobrenatural, por encima de cualquier cosa. Ahorita leí al principio, pueden venir. O sea, ya en el mundo se están presentando muchas cosas a nivel de la economía, a nivel de la parte de la naturaleza, muchas alteraciones climáticas, muchos sismos en diferentes partes del mundo, muchas cosas que se están moviendo. O sea, la tierra gime como tal. ¿Por qué gime la tierra? Por el pecado. ¿Por qué gime la tierra? Por el comportamiento que el ser humano ha tenido con la misma tierra. El ser humano él mismo ha desgastado la naturaleza. O sea, sí, bueno, Dios tiene el poder de todas las cosas, pero no podemos atribuirle a Dios de que por Dios pasa esto, por Dios pasa esto, Él permitió que pasara todo esto. O sea, muchas personas a veces cuando viven esas situaciones catastróficas, pero ¿por qué Dios, si ahí habían tantos niños? ¿Por qué si habían personas que podían salir afectadas, se podrían quizás perder sus vidas? Bueno, catástrofes. Pero es que el ser humano es el que se ha encargado también de dañar la tierra, de alterar la parte de los ecosistemas, y eso trae una consecuencia. Dios nos regaló una tierra limpia, una tierra llena de frutos, de cosas buenas para que hiciéramos con ella, pero ¿qué se ha encargado el ser humano? De dañarla, de contaminarla. Y eso, todo lo que el ser humano ha hecho aquí en la tierra, trae una consecuencia. Todo trae una consecuencia. Entonces nosotros somos responsables también de muchas cosas que pasan en el mundo. Somos los responsables. Entonces, siempre debemos tener nuestra fe y nuestra confianza en Dios, independientemente de lo que pasa en el mundo convulsionado, redes sociales, a nivel cultural, a nivel político, a nivel socioeconómico. Bueno, independientemente de lo que pase, que las cosas se van a poner costosas, que va a subir la canasta familiar, bueno, que va a venir pandemias, ¿en dónde está nuestra confianza? En Dios. No debemos temer a esas cosas. Él tiene el control de todas las cosas y nosotros somos sus hijos. Él nos va a guardar en el hueco de su mano. Él nos va a sostener, Él nos va a guiar. No debemos temer a nada de lo que nos pueda hacer el hombre. No debemos temer a nada de lo que pueda venir alrededor de nosotros, porque nosotros descansamos en el Señor y tenemos esa paz dentro de nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando Cristo vive en nosotros, quienes nos rodean deberían ver cada vez menos de nuestro yo o de nosotros y cada vez más de Cristo. Ese es el testimonio más poderoso de una fe genuina. Entonces nosotros mostramos al mundo
que somos unas personas diferentes, que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Dios ha cambiado mi vida, que Dios la ha transformado. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿cómo nos ven las otras personas? ¿Sí estamos generando fruto desde que conocimos a Jesús? ¿Sí estamos mostrando a Jesús a través de nosotros? ¿Somos cartas leídas delante de otras personas? ¿O simplemente estamos dando a veces mal testimonio? ¿O estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios? Y por tal motivo las personas nos señalan. ¿Qué estamos nosotros enseñando a las personas que nos rodean? ¿Qué mensaje les estamos transmitiendo? ¿Un mensaje de paz? ¿Un mensaje de amor, que es el Evangelio de Cristo? ¿O simplemente las personas a veces no quieren ni escucharnos ni vernos porque somos conflictivos, o porque contestamos mal, o porque tomamos decisiones que dañan a los demás? No, nosotros debemos mostrar a Cristo a través de nosotros. Y si tuvimos esa oportunidad de conocer a Cristo, de aceptarlo en nuestro corazón, de que nuestra vida fuera transformada, es para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, para que nosotros, esa familia que quizás no ha llegado a Cristo, o sea, nosotros los que estamos aquí tenemos una responsabilidad grandísima, y es llevar el mensaje y mostrar ese testimonio a través de nosotros a las personas que aún no conocen, a nuestras familias, a las personas que nos rodean, porque por medio de ese comportamiento que usted tiene, esas personas probablemente van a llegar a Cristo, de solo ver el comportamiento y el cambio que ustedes han tenido. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies. Si usted aún no ha aceptado a Jesús en su corazón, si usted aún no ha dispuesto su corazón para que Cristo entre en usted, para que el Espíritu Santo le transforme, hoy es el momento en que podemos disponernos para eso. Dejemos que Él haga en nuestra